y cortinas y, ¿verdad? Y tejidos y... Incluso la necesidad de industrializarlo, seguro, porque como estas gavetas las tenemos que hacer así para poder hacer 1000. Para producir más, ajá. Luego, bueno, eso es lo importante, digamos, la revolución industrial y cómo eso afecta, digamos, en la producción de todas las cosas. Lo artesanal ya empieza a pasar como un segundo plano, la funcionalidad es realmente importante, la gente empieza como a preguntarse por qué... Al final, el moderno, ¿qué es lo particular? Que es muy parecido entre esos cuatro, pero... Digamos, sí, por ejemplo... ¿En qué se basa? Sin ahondar mucho como en la historia, digamos, moderno, sí nace como a través, digamos, de un movimiento muy fuerte que se dio a principios, podríamos decir, del siglo pasado, que es cuando nacen como las escuelas de diseño, también como muy purista, entonces es como rescatar las líneas. Veníamos, digamos, es muy bonito porque todas las etapas y el siglo pasado se caracterizó porque cada década fue como muy, muy fuerte en su, ¿cómo podríamos decir? Como en su estilo. Entonces, por ejemplo, digamos los años 20, exactamente, bueno, entonces, digamos, dejando de lado como la guerra y todo eso, bueno, las guerras, podemos, digamos, apreciar cómo, digamos, el estilo Art Deco, Art Nouveau, entonces Art Nouveau era súper adornado, súper detallado, muy trabajado, eran tallados, literalmente madera tallada, vidrios, curvas, muy, muy, digamos, muy ornamentado. Ajá. Entonces, de repente, luego de todo esto, luego, bueno, Art Deco, que mucha gente a veces ha oído hablar de Art Nouveau y Art Deco y tal vez piensa que es algo parecido, pero realmente son súper diferentes. Y Art Deco era totalmente lo contrario, era muy geométrico, igual muy ornamentado, muy bonito, materiales como metales, espejo, piedra, entonces eran... Pero como todo redondeado, la no, verdad. Art Deco más bien era como, sí, o sea, muy geométrico, entonces sí curvas, sí, pero curvas, redondas, digamos, pero no curvas orgánicas. No orgánicas, sino... Exacto, era todo lo contrario, digamos, sí. Art Nouveau era muy orgánico. Eso lo diferencia de minimalista, que tal vez no hay tanta curva. Totalmente, de hecho, a eso era lo que íbamos, que digamos veníamos con Art Deco y Art Nouveau. Hay muchas fachadas, aquí en San José hay muchas fachadas. Art Deco, sí. O sea, sí, como derivados, porque entonces eran líneas como muy geométricas, curvas, pero curvas geométricas, ajá, no digamos orgánico y floreado, exactamente, como con compás, exactamente, exacto. Y todo como muy calculado, muy como, sí, o sea, geométrico, entonces como matemático, por decirlo así. Y de repente entonces empezaron como a llegar como personas que querían más bien rescatar como las líneas más básicas, la línea en su máxima expresión. Y entonces empezaron a explorar más bien cómo podíamos como limpiar de ornamento todo esto y empezar como a hacer una versión mucho más limpia de la arquitectura, del diseño, de la ropa, o sea, todo se empezó a simplificar y si te das cuenta, estos estilos también responden mucho como a lo que estaba pasando en la época y digamos, podés hasta comparar los estilos de diseño con la vestimenta y vas a encontrar muchísimas similitudes porque digamos, el Art Nouveau, la gente se vestía como decoraba, digamos, los vestidos y era mucho más simple que lo que se venía, digamos, del siglo anterior, porque ya la gente empezó como a simplificarse la vida, las mujeres ya, entonces puedes empezar a ver incluso solo digamos, el estudio de la nagua, por decirte algo así, que venía desde así varillas y la nagua súper ancha y pesada y estructurada y verdad, de la época, verdad, de todo el siglo anterior y los siglos anteriores, que podríamos empezar como hasta como María Antonieta y el siglo XV, XVI, y luego ya empezar a ver cómo luego pasó de vestidos rectos, vaporosos, o sea, la silueta, luego hasta llegar a una minifalda, por ejemplo. En ese momento hasta los colores cambiaban. Todo cambiaba. Por los pigmentos que ya se lograban conseguir de otros colores. Exactamente. Entonces, y las telas. Era mucho morado y los que tenían colores eran los de mucha plata, los reyes. Exactamente. Que por eso exacto, el color de la realeza, porque los pigmentos son, sí, todo obviamente se conseguía de manera mucho más difícil, que ahora tenemos acceso a todo y a los colores. Y solo eso ya nos hace muchísimo más como capaces de ser creativos, de crear, valga la redundancia, de inventar,
de poder como rodearnos de lo que realmente nos gusta. Y de vestirnos de cualquier color. Exactamente, y de cualquier manera, y que la minifalda y la nagua larga y la nagua, ¿verdad? Entonces es un poco el diseño moderno, o sea, ya cuando la humanidad llegó a ese punto en exactamente, el que, entonces bueno, la gente ya estudiaba diseño, ya se preocupaba por hubo escuelas practicidad. donde, exacto, la practicidad fue realmente importante. Luego de tener miles de adornos y miles de corsés y cortinas y, ¿verdad? Y tejidos y... Incluso la necesidad de industrializarlo, seguro. Pues, como estas gavetas las tenemos que hacer así para poder hacer 1000. Para producir más, ajá. Luego, bueno, eso es lo importante, digamos, la revolución industrial y cómo eso afecta, digamos, en la producción de todas las cosas. Lo artesanal ya empieza a pasar como un segundo plano. La funcionalidad es realmente importante, la gente empieza como a preguntarse por qué han vivido siempre llenos de cortinajes y de telas y de capas y las cortinas y los tapestries en las paredes y llenos de polvo y de repente es no, quitemos todo. Obviamente lo estoy reduciendo mucho, ¿verdad? Esto es como viene de muchísimo tiempo atrás, pero de repente la escuela, por ejemplo, de Bauhaus, que nació en Alemania, donde arquitectos realmente, digamos que ahora son íconos de lo moderno, ¿verdad? Que es como sillas súper cómodas, la ergonomía, incluso diseñaban teteras, vasos, ollas, cosas de la vida diaria. Exactamente. Era una escuela, ¿no? Exactamente, era una escuela. Cuando el diseño llegó a una cosa de esas, esto ya se estudia. Exactamente, y se dieron cuenta lo importante, exactamente, de la ergonomía, de la utilización, de cómo podíamos sacarle el mejor provecho. De hecho, el minimalismo aquí, entre estas fotos que tenemos aquí, es el que me recordaba más eso, porque se nota que el banquito es súper sencillo, pero se pensó que alguien se va a sentar ahí y tiene que ser cómodo. Exactamente. Y ahí, bueno, tenemos que también rescatar el hecho de que no todo nacía en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, de repente se estaba dando en Estados Unidos un movimiento y probablemente en Japón se estaba dando algo parecido o posteriormente, o más bien Japón siempre manejó, ¿sí? Digamos, yo creo que desde aquí podemos empezar a ver como los efectos de la globalización, porque digamos, en lo moderno, en la arquitectura moderna o en lo minimalista, que conocemos ahora como minimalista, no sé si has visto que también se incorpora mucho el bambú, hasta hemos visto divisiones como de papel, esos son, digamos, los famosos shojis en Japón. Sí, ya es la globalización. Era lo que ellos, lo que siempre han usado, digamos, no sé desde cuándo, pero es algo tradicional para ellos y su estilo de vida. Yo no sé si vos te acordás cuando uno empezó a ver y a probar el sushi, o sea, fue como un momento muy determinante, como que de repente Japón empezó a influir mucho como en el estilo de vida de los occidentales y empezamos como a entender muchos sabores diferentes, una manera diferente de comer, una manera diferente de vivir. Sí, y apropiarnos de algunas. Exactamente, y empezamos a apropiarnos de muchas cosas que ellos ya venían manejando hacía mucho tiempo y es su estilo de vida, es lo que los define. Entonces es vacilón como de repente también una cultura puede influir en otra y viceversa. Y entonces moderno no le podemos poner un país tampoco. Podríamos decir... En realidad es eso, como la unión de muchas cosas. Sí, podríamos decir que pudo haber nacido, digamos, con arquitectos europeos. Digamos, que podríamos... Que ellos fueron tal vez los que agarraron un poquito de todo lado. Ajá, exactamente. O que digamos que nació como con Bauhaus, digamos, Walter Gropius, que ya era como el que empezó con esas ideas del minimalismo incorporado, digamos, como a practicidad. Exactamente, como definir un poco más la naturaleza de las cosas, su utilización y cómo podemos como explotarlo de la mejor manera. Y de ahí nació, digamos, ya toda la arquitectura. Y luego, bueno, también en Estados Unidos podemos ver a Frank Lloyd Wright, por ejemplo, las líneas súper rectas, la iluminación, los materiales. O sea, como ya empezó como a ver ese tipo de arquitectura, digamos, como tan característico, digamos, de una época. Y que si lo vemos ahora, bastantes años después, es atemporal. O sea, realmente una casa de Frank Lloyd Wright es básicamente el diseño hecho, ¿verdad? Como casa o edificio, lo que sea, pero ahí podemos ver como la pureza de lo simple, la belleza de lo simple y... desligado completamente del momento en exactamente, el que se diseñó. Ya es totalmente atemporal, es clásico, o sea, no es arquitectura clásica como la conocemos, pero ya es algo que realmente es clásico, o sea, es atemporal, es práctico, se puede adaptar a distintos ambientes, a distintos climas, ¿verdad? Y realmente como apropiársela, digamos, depende del lugar donde se vaya como a incorporar.